Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, pasen ustedes. Qué gusto que estén con nosotros. Hoy tenemos un programa muy interesante para ustedes. Algunos aspectos médicos o de nutrición o de activación física, el deporte que es tan importante en la promoción de la salud. Les aseguro que se la van a pasar muy bien en este programa diseñado especialmente para usted que está en casa. La salud y usted. Luces, cámara, acción, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos como todos los sábados en punto de las 6:30 de la tarde en su programa La Salud y Usted. Hoy le tenemos un tema muy interesante. ¿Sabe lo que es la rinosinusitis? ¿Sabe usted qué puede causar este problema? ¿Cuándo es aguda? ¿Cuándo es crónica la situación? ¿Cuáles son los datos que debemos de tomar en cuenta? Y qué importante es un diagnóstico oportuno para no tener mayores consecuencias. Hoy lo vas a ver. Hemos invitado a la doctora Amada López, otorrinolaringóloga, médico cirujano con especialidad de otorrinolaringología. Doctora López, bienvenida a La Salud y Usted. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo está? Lo veo muy bien. Me da mucha alegría volver a estar con usted en su programa y con su auditorio. No, pues el gusto es para nosotros, doctora. Realmente es un placer recibirla, sobre todo en este tipo de problemas, ¿no? Que a veces no les tomamos tanto en cuenta porque pensamos que es una gripa, que tenemos esto, que tenemos el otro, y terminamos automedicándonos o terminamos no yendo al médico, dejando pasar el tiempo, pensamos que se nos va a quitar solo, que es una alergia. ¿Qué es una rinosinusitis? El problema rinosinusal es una entidad compleja, es el proceso inflamatorio de toda la mucosa del tracto respiratorio desde nariz y senos paranasales, entendiendo que los senos paranasales son las cavidades óseas que tenemos nosotros alojadas en la cara. Esas cavidades deben de estar completamente vacías y recubiertas de una mucosa nasal solamente. Las tenemos en la frente, las tenemos detrás de los ojos, las tenemos en los senos maxilares y unas celdillas esfenoidales que están atrás. Esto, cuando resulta un proceso inflamatorio, a eso es a lo que nosotros denominamos rinosinusitis. Y bueno, ¿qué puede causar una rinosinusitis aguda o crónica? ¿Cómo se gesta esto? Antes de contestar esa pregunta, le quiero hacer hincapié en que la rinosinusitis es un problema que ocupa el 15% de población de toda la consulta, y este tipo de problemas atraen en cuanto a cuestiones agudas, y en cuanto a cuestiones crónicas, de este 15%, un 40% de la población que le dio rinosinusitis aguda se enferma de rinosinusitis crónica. Es la quinta enfermedad en la consulta general por la cual se prescriben antibióticos. De tal manera que es una entidad muy importante, ¿sí? Vamos a hablar entonces que la rinosinusitis aguda es el proceso inflamatorio de nariz y senos paranasales que ocupa del séptimo día del padecimiento de un proceso rinosinusal a la 12ª semana en cuanto son los niños y a la 8ª en los adultos. A eso es a lo que nosotros le llamamos rinosinusitis aguda. Y la crónica pues sería después de las 12 semanas. O sea, cuando ya pasa el tiempo, que es una situación aguda, se vuelve crónica. ¿Y hay alguna forma de reconocer los síntomas, las molestias? Sí, todo empieza con un proceso, la mayor parte de las veces, un proceso viral. Las gripas que nosotros nos dan, las gripas que los pacientes empiezan con cuerpo cortado, dolor de garganta, congestión nasal. Cuando estas gripas, que son por una cuestión viral, avanzan conforme va pasando el tiempo y los síntomas se van haciendo cada vez más grandes, empiezan las artralgias mayores, empieza un dolor de cabeza importante que aumenta con la posición de que si te mueves la cabeza a la derecha te duele el lado derecho, si mueves la cabeza al lado izquierdo te duele el lado izquierdo, la congestión nasal que es importante, ¿verdad? Si esto va avanzando conforme vaya pasando el tiempo, después del día 7 del proceso viral, entonces ya empieza el proceso sinusal. Así es como podemos reconocerlo por dolor de cabeza, por artralgias, porque nos da una sensación de opresión en la cara, vamos a tener sentido aquí apretado. Hay pacientes que inclusive cuando es el problema sinusal maxilar, cuando aprietan los dientes, sienten dolor hasta medio de la cara. Así es como podemos reconocer un problema que se hizo de una gripa a una sinusitis aguda. ¿Y qué papel juega en esto el hecho de que estemos expuestos al humo del tabaco, a la contaminación ambiental como el smog, al polvo que a veces hay con los vientos cuando el clima es de este tipo? ¿Desencadena un poco que se originen estos problemas?
La sinusitis, la rinosinusitis tiene varias causas. Dentro de las causas que nosotros tenemos, vamos a encontrar factores ambientales en los cuales se engloban todos estos que acaba de mencionar. También tenemos algunas causas que son alérgicas, que son muy importantes, sobre todo en entidades como la que nosotros vivimos, ¿verdad? El problema de las alergias es muy importante. Tenemos entidades que son inflamatorias, que son secundarias a problemas mecánicos, por ejemplo, las desviaciones septales. Por ejemplo, hay un cornete en la nariz que se puede hacer como si estuviera inflado, se le denomina concha bulosa. Entonces, este cornete causa un efecto de obstrucción nasal. Estas tres causas, que son procesos inflamatorios, procesos alérgicos y ambientales, son las que tienen mucho que ver con el proceso de inflamación crónica. La inflamación crónica pues va a traer a nosotros una rinosinusitis crónica. Es súper importante cuando nosotros tenemos una rinosinusitis crónica, si nosotros estamos ya con el padecimiento, ¿verdad? Y nos exponemos además a cambios bruscos de temperatura, nos exponemos a la brisa, por ejemplo, nos exponemos al humo del cigarro, que son los factores que son más irritantes para la mucosa nasal. Todo esto hace que la mucosa, que tiene unas vellosidades que sirven para filtrar el polvo y para mover el moco, se aplastan estas vellosidades y dejan de funcionar. Y esto es lo que genera que el proceso inflamatorio de toda la mucosa, en donde empieza la nariz hasta todos los senos paranasales, se provoca la inflamación. Así que los factores ambientales tienen muchísimo que ver con la cronicidad y con las agudizaciones de un problema crónico. ¿Por qué no debemos automedicarnos, tomarnos el antibiótico que nos sobró del proceso que tuvimos hace un año, que le sobró al abuelito o al tío o al esposo o a la esposa? ¿Por qué debemos acudir al médico y en específico al especialista, que es el que te puede hacer un estudio más profundo para ver si no hay un pólipo, una desviación de tabique, una inflamación, para ver cómo está la situación? Hay una entidad que se denomina resistencia bacteriana. Si nosotros usamos un antibiótico el día de hoy y nos funcionó y nos sobró, que no debiera sobrarnos, ¿verdad? Porque el médico prescribe regularmente y dice hasta terminar o tantos días, que son los que trae la caja, y lo volvemos a usar, es muy probable que no tenga el mismo efecto en nosotros, mucho menos el que usó la vecina o el que usó la abuelita. ¿Por qué? Porque las entidades patológicas que desencadenan en nosotros una sinusitis aguda o una sinusitis crónica son bacterias que van creando resistencia. Entonces, si nosotros volvemos a usar el mismo medicamento muchas veces, no nos va a funcionar de la misma manera. Por eso es que cuando nosotros tengamos la necesidad de acudir al médico, es porque tenemos síntomas que ya están encuadrados en el proceso rinosinusal y necesitamos que nos revisen. O no solamente es tomar el medicamento, es acudir al médico de una manera en la que necesitamos una revisión para ver si no tenemos complicaciones y nos sea dado el medicamento adecuado para la bacteria, que en ese momento, además, es la causante del proceso sinusal. No solamente hay una bacteria en todo el cuerpo, ojalá que hubiera solamente una bacteria o solo un hongo o solo un virus, no tendríamos enfermedades. Sin embargo, todas las entidades que provocan este tipo de padecimientos son muchas. Solamente en nariz y senos paranasales son 3 las más comunes, bacterias, los virus son 5 y los hongos son 3. Entonces, para que nosotros sepamos sin que lo veamos, o sea, sin que un médico lo ausculte, cómo está la mucosa, de qué color son las características del moco, no vamos a saber qué tipo de bacteria es. Por favor, ante la menor molestia deben de acudir con su médico familiar, que es su médico de primer contacto, y si él los referencia al otorrino, al especialista, acudan con su especialista, por favor. Claro que sí, para que le haya un estudio más profundo. La rinosinusitis crónica nos va a dar a nosotros síntomas mucho más elevados. Nos va a decir, por ejemplo, que podemos perder nosotros el olfato, podemos tener un dolor de cabeza constante, podemos empezar a tener problemas en el oído, de presión óptica, se nos puede reventar inclusive el oído, ¿verdad? Porque hay moco, el moco se va de la nariz al oído, se complica uno, y en los niños la complicación más frecuente se llama etmoiditis, que se hace un absceso en las celdillas etmoidales y en la parte de los párpados se inflaman. En los adultos una complicación común es un absceso cerebral. ¿Por qué? Porque las celdillas etmoidales, las celdillas esfenoidales están divididas por una lámina como del grosor de un papel,
del cerebro. Entonces, no debemos de usar nosotros este tipo de prescripciones que no son las adecuadas, porque no van a tener la función para inactivar a la bacteria, al virus o al hongo que nos está causando este tipo de patologías. Las complicaciones son muy importantes. Hay pacientes que vienen con nosotros después de 2 años de estar tomando antibióticos prescritos en las farmacias, prescritos por la vecina, recomendados por alguien más, y no se lleva a cabo la curación total. Entonces ellos tienen un proceso rinosinusal crónico, se les hacen quistes, se les hacen pólipos, se les hacen tumoraciones, y esto no es lo adecuado. Lo adecuado es que nosotros tomemos el antibiótico que es el específico para la bacteria, para el problema que tenemos, y evitarnos complicaciones. Qué interesante, doctora Amada López, lo que nos está diciendo. Realmente ha puntualizado usted perfectamente bien. Con estos conceptos nos vamos al primer corte de la noche con una cuestión que nunca se le debe olvidar. Automedicarse puede resultar más grave de lo que usted piensa, porque puede crear una resistencia y entonces a futuro no hacerle efecto ningún antibiótico y tener superinfecciones, que es muy común para las personas que abusan de este tipo de medicamentos. Vamos al primer corte de la noche en La Salud de Usted. En cámaras, Jerry González, el mejor camarógrafo de Ensenada. Adelante, Jerry. Estamos con la doctora Amada López, quien es especialista en otorrinolaringología, y estamos tratando un tema muy importante por su frecuencia y por la importancia que tiene en hacer un diagnóstico oportuno y que lo que es una entidad aguda no se convierta en algo crónico que le vaya a costar a usted o que vaya a ser más consecuencias en su salud. Doctora, ¿cómo se llega a un diagnóstico oportuno para evitar las complicaciones secundarias en estos problemas y por qué es importante dar un tratamiento adecuado? El diagnóstico del problema rinosinusal es clínico, 100%, ¿no? El médico familiar, que es el médico de primer contacto, ve al paciente, hace el diagnóstico de un problema agudo, y el médico familiar, en el momento en el que él decide que el problema puede ser crónico, es en el momento en el que lo envía con el otorrinolaringólogo, con el especialista, porque nosotros tenemos en la mesa de exploración, en la silla, en el equipo, un endoscopio, un rinoscopio y un endoscopio. Con el endoscopio nosotros vamos a llegar precisamente a donde está el proceso antral, la fosa antral, en donde vamos a poder tomar cultivos y vamos a ver de cerca la secreción, y macroscópicamente vamos a hacer un diagnóstico del tipo de bacteria que está alojada en la mucosa, que la está inflamando, ¿verdad? O sea, que usted lleva lo seguro. Sí, por supuesto. Nosotros cuando damos el tratamiento, es un tratamiento específico, porque macroscópicamente entramos en la nariz con el rinoscopio, y cuando nosotros ponemos un endoscopio, vemos las características de la mucosa y vemos la coloración del moco. Al ver nosotros la coloración del moco, podemos determinar qué tipo de microorganismo es el que está afectando los senos paranasales. De esta manera, vamos a tomar muestras para hacer un cultivo y vamos a dar el tratamiento. Sin embargo, los cultivos tienen tiempo de espera. Nosotros no esperamos, porque lo que nos importa es la salud del paciente. Entonces, empezamos a dar nuestro tratamiento con lo que nosotros observamos macroscópicamente con el endoscopio y con el rinoscopio. Entonces, de esa manera es que el médico familiar nos ayuda de una manera muy importante cuando él determina que el problema ya es un problema crónico, o cuando un problema ya pasó de una gripa a una sinusitis aguda, él nos envía al paciente y es en el momento en el que hacemos un equipo, ¿verdad?, en favor del paciente. Claro. El médico familiar es nuestro aliado para devolverle la salud al paciente a tiempo. Y es un aliado muy importante que todos lo tenemos como especialistas, y eso sería, válgame la comparación, como cuando un paciente llega con un problema de gastritis, esofagitis, un problema de dispepsia, y entonces uno, da un tratamiento, pero hay un momento en que a lo mejor necesitas una endoscopía porque necesitas ver si está nada más irritada la mucosa, o hay una úlcera, o hay X o Y defecto que tendremos que corregir. Pues qué interesante, doctora, porque así evitamos el hacer un uso indiscriminado de antibióticos, y así evitamos lo que es la resistencia a los antibióticos, que está tan en boga a nivel mundial.
se ha visto que para dentro de 20, 30 años va a ser muy complicado por la gran resistencia que hay a los antibióticos más fuertes que hay actualmente, de muchos gérmenes que incluso están resurgiendo unos que antes ya prácticamente estaban como que en knockout y no, se han levantado de nuevo. Así es, a eso es a lo que me refería cuando le comentaba que había una entidad que se llamaba resistencia bacteriana. La resistencia bacteriana es que el microorganismo se cubre como si tuviera una capa de invisibilidad. Y entonces el antibiótico que le dio a la abuelita, ese antibiótico ya no le va a servir porque ya lo hizo fuerte, se cubrió, ya llega el antibiótico y como si no existiera. Entonces, este tipo de resistencia bacteriana se le denomina, nosotros lo denominamos biofilm. Entonces, el biofilm que está ahí hace que no dé el tratamiento adecuado, no da la respuesta y entonces nos trae complicaciones severas. Los pacientes en lo regular piensan que acudir al médico cuando hay un problema rinosinusal o sinusal o traer el moco ahí en la garganta por la parte de atrás escurriendo no es muy necesario porque hay personas que piensan que tener moco es normal porque vivimos en un lugar en donde hay mucha humedad. Pero les quiero decir que no, o sea, que traer moco, andar con la nariz tapada, que los niños ronquen, que los niños tengan problemas de respiración, que no respiren bien, que en la noche no puedan dormir, son signos de alarma, son signos de que hay un problema inflamatorio que se está haciendo. La mucosa es tan delgadita y con los problemas crónicos la mucosa se hace de un grosor total que crea problemas de adenoiditis en los niños y de adenoiditis a hipertrofia de adenoides. Y todo esto es por un problema que es producción excesiva de moco. Entonces, nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando tengamos síntomas de alarma, obstrucción nasal es muy importante, respiración oral es muy importante en los niños, cuando nosotros los adultos tengamos cefaleas constantes, cuando nos duelan los dientes al masticar, cuando sentamos que tenemos un olor fétido en nuestra garganta o en nuestra nariz, que es que pensamos que algo huele a gas o algo huele mal, es porque tenemos un problema infeccioso crónico en nuestra nariz y senos paranasales y la única manera de combatirlo es acudiendo con su médico familiar para que él nos lo remita si lo cree necesario para evitar complicaciones mayores. El tratamiento adecuado, con un buen tratamiento adecuado nosotros podemos terminar con este tipo de bacterias y con este tipo de infecciones. No, pues qué interesante, qué importante lo que usted nos está mencionando, porque sin lugar a dudas, seguido nos encontramos en la consulta. Vamos, yo como internista difícilmente me van a ir a consultar por un problema de estos. Generalmente son pacientes hipertensos, diabéticos, con problemas cardíacos, con problemas metabólicos de todo tipo. Pero a veces escuchas o te dicen dentro del interrogatorio, no, pues fíjese que tengo 3 meses que traigo un moco así muy feo y hasta huele mal y traigo mal aliento, pero pues ya me acostumbré, o simplemente fíjese mi esposo duerme con la boca abierta y no puede dormir más que boca arriba porque si no se ahoga, o fíjese que mi niño ronca mucho y luego está muy inquieto y a veces tiene alguna fiebrecita, pero luego se le pasó. A veces como que dejamos para mañana lo que tenemos que hacer. ¿Y qué cosa más importante hay que la salud? Por supuesto, las complicaciones de este problema rinosinusal son muy importantes. Si nosotros logramos detectar a tiempo, si nuestros pacientes los enseñamos, les dirigimos las palabras adecuadas para que ellos sepan detectar cuando un problema de una simple gripa pasó a formar parte de un problema sinusal y rinosinusal agudo y crónico, los pacientes van a acudir y van a evitar complicaciones. Los problemas obstructivos son muy importantes, es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso porque un problema obstructivo en los niños crea adenoiditis. La adenoiditis crea hipertrofia de adenoides, el niño va a terminar con cirugía de adenoides. Los pacientes van a terminar con hipertrofia de amígdalas por escurrimiento posterior, van a terminar con amigdalectomía. Los adultos van a empezar a tener apnea del sueño, son pacientes que andan cansados todo el día, son pacientes que tienen dolores de cabeza en las mañanas, hasta se pueden hacer hipertensos por un problema obstructivo cuando tienen una desviación septal, que es una de las causas, el 7-15% de las causas de sinusitis crónica
son problemas mecánicos como desviaciones septales. Los cornetes, que son unos cuerpos que están dentro de la nariz, se hacen hipertróficos con el paso del tiempo por los problemas sinusales. Es por eso que es muy importante que nosotros sepamos exactamente en qué momento una gripa pasa de ser un problema común, un resfriado común, a un proceso sinusal. Nosotros debemos de evitar de tener siempre el contacto con el paciente, los médicos familiares, los especialistas y enseñarles cuál es la manera de prevenir este tipo de problemas. Las apneas del sueño, los niños con hipertrofia de adenoides, los niños con hipertrofia de amígdalas, la mayor parte son problemas que son secundarios, son problema de una gripa común que causa un problema rinosinusal agudo y luego un problema rinosinusal crónico. Con esos conceptos nos vamos al segundo corte de la noche en La Salud de Usted. Prohibido cambiarte. Bueno, continuamos aquí en el Santa Rosa de Lima con la doctora Amada López González, médico especialista en otorrinolaringología. Doctora, para mí es muy importante que usted le diga a ese público que la ve detrás de esa ventanita, cuáles son las medidas que debemos de tomar para evitar llegar a este tipo de problemas, para que un resfriado común se convierta en una rinosinusitis, ya sea aguda y que pase algo crónico. ¿Qué medidas tenemos que tomar tanto en casa como cuando salimos, como cuando tenemos un resfriado? Y hay que tomar en cuenta, como usted lo dijo al principio del programa, que estamos en una ciudad bellísima que es Ensenada, California, pero donde por la cercanía con el mar y las características del clima mediterráneo, pues hay muchos problemas de alergia. Y una alergia puede complicar o se puede ir a ese tipo de problemas de rinosinusitis con mucha facilidad. Si tenemos la convicción de que tenemos que estar checado con cierta frecuencia, así como con nuestro médico familiar, con nuestro oftalmólogo, nuestro otorrino, nuestro internista, pues para que sea una cosa totalmente nuestra salud resguardada. ¿Por qué no nos habla un poquito de eso? ¿Le parece bien? Sí, claro. Los problemas rinosinusales siempre van a ser seguidos y precedidos por un problema viral, una rinofaringitis viral, una gripa común. Si nosotros tenemos el cuidado, cuando nosotros tengamos un problema de ese tipo, cuando nuestros hijos los veamos que tienen un problema de ese tipo, lavado de manos muy importante, ponerse la boca cuando nosotros tosemos, taparnos con el codo, con el brazo, evitar nosotros hacer diseminación del tipo viral que nosotros tenemos, hidratarnos, tomarnos el tiempo necesario para curarnos una rinofaringitis que es estar en casa 2 días, decía la abuelita, no te bañes 2 días, no hay ningún problema, la cáscara guarda el palo. Todas esas verdades que son desde antes, de antaño, tomar vitamina C, tomar muchos líquidos, tomarse un tecito caliente, una sopita caliente con muchos condimentos para que sudes. Todas esas cosas son hábitos y costumbres que teníamos antes, que hemos ido perdiendo con esto de la tecnología. Con esto de la tecnología pensamos que nos echamos una pastilla para la gripa que compramos en la farmacia o que nos sugiere alguien y con eso va a ser suficiente, que nos podemos seguir resfriando, que nos podemos seguir mojando. No, no es así. Los cuidados son, a los pacientes regularmente les digo, para que tú te alivies, el 50% son la dieta y los cuidados. Solamente el 50% son los medicamentos, de tal manera que si nosotros hacemos hincapié en los pacientes en la medicina preventiva, vamos a evitar, por supuesto, un problema sinusal agudo, un problema sinusal crónico, vamos a evitar que nosotros tengamos abscesos, que tengamos etmoiditis, que tengamos problemas de otitis media, que los problemas obstructivos, como son la apnea del sueño, la hipertrofia de amígdalas y de adenoides, cada día sea menor. Los pacientes alérgicos que tanto tenemos aquí en Ensenada, que ocupan un volumen de consulta muy amplio, son pacientes a los que les aconsejamos acudir a la consulta 2 veces al año. Cuando es el cambio de invierno a primavera, exactamente por la caída del polen, y cuando es otoño-invierno, por la caída de las hojas. Estas 2 épocas del año, si el paciente se acostumbra a acudir al otorrinolaringólogo para que le dé tratamiento preventivo, detener la cascada de la liberación de histamina, el paciente no va a tener un problema alérgico crónico, el paciente va a estar perfectamente controlado. Esto ha ayudado con su dieta, siempre con la dieta. En los pacientes que tienen un problema rinosinusal agudo, la dieta es muy importante. Los líquidos, el cuidado, estar en casa, no el baño, no, por favor, no es necesario.
cuidarse mucho, taparse la cabeza. Las ventanas inmunológicas están en la cabeza y en los pies. Evitar que se nos enfríe la cabeza y los pies. Y de esa manera es como vamos a evitar un problema rinosinusal agudo y que este se nos convierte en crónico. No, pues qué interesante lo que nos está diciendo, doctora. Todos esos cuidados son tan importantes y sobre todo también tenerlos con nuestros hijos cuando son pequeños, que pues ellos no saben, y no llevarlos a lugares donde haya mucha aglomeración de gente, sobre todo en los inviernos cuando hay problemas, que en toda la ciudad existen problemas de resfriado, porque entonces, bueno, hay una contaminación tremenda. Si alguien está enfermo en casa, bueno, pues tener el cuidado de que no esté en contacto directo, sobre todo con los pequeños o las personas muy ancianas. Muchas frutas tienen vitamina C, entonces tomar un jugo de naranja, un agua de limón, un agua de toronja es muy benéfico, un jugo de verduras, todo esto ayuda, ¿no? Por supuesto, la dieta es muy importante. Los cuidados que podamos tener en casa son lo mejor que podemos hacer. El hecho de que nosotros tengamos un paciente con una gripa, simplemente con una gripa, indica que debemos de ponernos siempre al cuidado de lo que pueden ser complicaciones. Tenemos que ver más allá, tenemos que prevenir. Los problemas rinosinusales agudos y crónicos podrían evitarse si sabemos que somos alérgicos, llevamos una dieta adecuada, si sabemos que tenemos un problema de una rinofaringitis y en casa no se ventila la casa, por ejemplo, es malo porque los virus están ahí encerrados. Si sabemos que tenemos un problema de tipo viral, y problema de tipo viral no nos lavamos las manos seguido. Si sabemos que en el trabajo hay aire acondicionado, por ejemplo, y tenemos gripa, tenemos que alejarnos del aire acondicionado. Si sabemos que tenemos un cuadro gripal, un cuadro rinofaringio, y sabemos que vamos a volar, tenemos que ir con el otorrino, porque nosotros si tenemos gripa y no vamos con el otorrino y volamos en la parte alta, en donde hay presiones, los mocos se van a ir a senos paranasales. Si vamos a ir a la playa, por ejemplo, y nos vamos a sumergir y traemos gripa, lo mismo va a pasar, el moco se va a ir a donde hay lugares vacíos y se nos va a hacer una sinusitis. Entonces, todo este tipo de cosas van a ir una complicación tras otra. Los cuidados son muy importantes. Tenemos que prevenir, tenemos que acudir con su especialista, con el otorrino, que siempre esté cerca de usted para evitar complicaciones. Lo que haga usted cuando niño repercute en las edades posteriores, cuando joven en la edad adulta y cuando adulto en la vejez. Si usted se cuida, su organismo siempre está resguardado y bien en control con su médico, seguro no va a tener ningún problema. Doctora Amada López González, médico otorrinolaringólogo, ha sido un placer y un honor tenerla esta noche y esta tarde en La Salud y Usted. Doctor, muchísimas gracias, es usted muy amable como siempre y para mí es un placer tener contacto con su público porque la prevención de los padecimientos nos ayuda siempre a que tengamos un control mayor de los mismos. Tener un control de las enfermedades y evitar las complicaciones es nuestra labor. Es la labor del médico llevar a los pacientes a hacer una medicina preventiva, de tal manera que cuando guste estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Como dijo la doctora, hay que tomar la responsabilidad de nuestra salud y de nuestro cuerpo. No hay que echarle la culpa a fulano, a mengano, a papá, mamá, tíos, demás. No, uno tiene que tomar esa responsabilidad. El médico, que es el médico de su confianza, seguramente le dará una muy buena orientación respecto a su salud. Bueno, amigos, pues como todos los sábados en punto de las 6:30 de la tarde, hemos tenido un programa más de La Salud y Usted. Les deseo que pasen el resto del sábado felices, contentos. Recuerde que la próxima semana usted tiene una cita con nosotros. No falte. En cámaras, Jerry González, el mejor camarógrafo de Ensenada, su amigo y seguro servidor, doctor Sefeno Zamudio, les dice hasta la próxima.